Hola gente, nuevamente les agradezco por la difusión, ¿sí? Por prestarme un poco de su tiempo para escuchar el mensaje. Este es el episodio número 3 de Cannabis para el Progreso y voy a seguir insistiendo hasta que el mensaje llegue al presidente Alberto Fernández. En el video anterior hablamos de la semilla de cáñamo en comparación con el poroto de soja respecto a la alimentación, ¿sí? Y hablamos un poco de sus tiempos de cultivo y de los requisitos para el mismo. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del cannabis como combustible, ¿sí? En la producción de biocombustible, más precisamente biodiesel. Y para ello lo vamos a comparar con el biodiesel producido a partir de la soja, ¿sí? Para contextualizar un poco, Argentina es el primer exportador mundial de biocombustible, ¿sí? Y es el tercer productor mundial. En Argentina solo se produce biodiesel a partir del poroto de soja, ¿sí? Sin embargo, el biodiesel puede realizarse a partir de cualquier otra oleaginosa. Se estima que aproximadamente se producen al año 2,5 millones de toneladas, ¿sí? De lo cual más del 60% se exporta, ¿sí? Va directo al mercado internacional. Se estima, así dada la capacidad instalada, ¿sí? la producción potencial sería de 4,6 millones de toneladas al año, es decir, que estamos trabajando a mitad de máquina, hay todavía recursos ociosos, se podría producir más. Bien, cuando empezó toda la historieta de los biocombustibles, ¿sí? Al menos así nos los vendieron, la idea era reducir la contaminación, porque los combustibles fósiles y los derivados del petróleo son muy contaminantes, ¿sí? En realidad lo que querían era abaratar costos, porque el combustible fósil es un recurso no renovable, por ende es muy caro. Dudo que a la gente esta que decide estos temas le importe si contaminan o no. Bueno, resulta que con ese verso empezaron a cultivar soja y maíz en el mundo entero para producir combustibles, ¿no es cierto? Biocombustibles. Resulta que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad, ¿sí? Porque para producir más combustible, estos muchachos se cebaron y empezaron a tirarle distintos tipos de agrotóxicos a la tierra, ¿sí? Empezaron a envenenar los suelos para producir más rendimientos en dichas plantas, por ende producir más combustibles. ¿Qué pasó? En primer lugar, terminaron contaminando lo mismo o más que lo que se contaminaba con los combustibles fósiles. Y en segundo lugar, generaron el aumento del precio de los alimentos, ¿sí? Porque el mismo producto que antes solo se comía, ahora además de comerse, se utiliza para hacer combustibles. Por ende, hicieron subir el precio de todos los alimentos en el mundo entero, por ende generaron más hambre y más pobreza en el mundo entero. Ahora bien, ¿dónde entra el cannabis en toda esta historia? Bueno, a partir de la semilla de cáñamo se puede producir exactamente el mismo biodiesel que se produce con el poroto de soja, ¿sí? Solo que el biodiesel producido a partir del cáñamo posee ciertos requisitos, o ciertas virtudes si se quiere. Para empezar, se cultivan la mitad del tiempo que la soja, ¿sí? En segundo lugar, no requiere de agrotóxicos, ¿sí? Por ende, no utiliza ningún tipo de herbicida ni de veneno en el suelo. No contamina. De hecho, durante su cultivo el cáñamo absorbe gases de efecto invernadero. Por ende, su huella de carbono es negativa, ¿sí? Beneficia al medio ambiente. Si no usa agrotóxicos, si no usa herbicidas, abarata los costos, ¿sí? Es más barato producir cáñamo que producir soja, ¿sí? Además, ¿sí? Y por ahí el detalle más interesante es que la semilla de cáñamo, ¿sí? Tiene un contenido de aceite del 30 al 35% del peso de la semilla, produciendo algo así como 207 litros de combustible por hectárea. Eso es 4 veces más de lo que produce la soja. Entonces, recapitulando, si en el país se pudiera cultivar cannabis para producir biocombustibles, ¿sí? Se reduce la contaminación ambiental, se abaratan los costos, aumenta la producción de biodiesel, aumenta la exportación, aumentan las divisas y los llamados dólares, ¿sí?
y mejora la calidad de vida de todos y de todas. Pero no, ¿sí? Con la excusa del porro, el cannabis sigue siendo ilegal. Y de esa forma nos siguen rompiendo el culo a vos y a mí y a todos y a todas, ¿sí? Si llegaste hasta acá, ¿sí? Te pido por favor que difundas el mensaje, ¿sí? No es solo el porrito, ¿sí? La libertad de la planta, ¿sí? Va a generar un país mejor, ¿sí? Un país con menos hambre, un país con menos pobreza, un país con menos contaminación y sobre todo un país un poco más libre.